Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer la clase correspondiente a la semana 4, la clase del miércoles que no tuvimos por el tema de las Olimpiadas. Vamos a empezar entonces. El día de hoy nos tocaba ver conocer la primera condición de equilibrio. Muy bien. Eh, con respecto a este tema, a manera de introducción vamos a ver un video sobre el método del polígono. Esto lo aprendimos el primer bimestre, en cómo sumar los polígonos. Así que vamos a ver el video. Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a revisar cómo sumar vectores mediante el método del polígono. Como habíamos visto en el video de introducción, un vector es un ente matemático que tiene tres elementos muy importantes: módulo, dirección y sentido. El módulo es el tamaño o longitud del vector, la dirección es la línea de acción de nuestro vector y el sentido, que se representa gráficamente mediante una cabeza de flecha y nos indica hacia qué lado de la línea de acción apunta el vector. Un vector no es un simple número, es por ello que para sumar vectores necesitamos utilizar algunas reglas especiales y utilizar también algunos métodos muy interesantes, como el método del polígono. Vamos a trabajarlo por aquí. Tenemos tres vectores: el vector A, el vector B y el vector C, y vamos a sumarlos para encontrar el vector resultante, el vector que resulta de sumar el vector A con el vector B con el vector C empleando el método del polígono. ¿En qué consiste? Consiste en formar un polígono colocando los vectores a sumar uno a continuación del otro, pero unidos siempre mediante cabeza y cola. Cabeza y cola, cabeza y cola. La cabeza de uno estará unido a la cola del siguiente. Cabeza de uno unido a la cola del siguiente. Nunca cabeza con cabeza, nunca cola con cola. Siempre cabeza y cola, cabeza y cola. ¿Sí? Perfecto. El vector resultante será el vector que cierra el polígono y parte desde la cola del primero y termina en la cabeza del último. El vector resultante es el vector que va a cerrar nuestro polígono y parte desde la cola del primero y termina en la cabeza del último. Vamos a trazar aquí nuestro vector resultante R. Perfecto. Entonces parte de la cola del primero y termina en la cabeza del último. Y ahí hemos dibujado, ya hemos trazado a nuestro vector resultante R. No te olvides, el método del polígono consiste en formar un polígono colocando nuestros vectores uno a continuación del otro, pero siempre unidos mediante cabeza y cola, cabeza y cola, cabeza y cola. El vector resultante será el que cierra el polígono y parte de la cola del primero y termina en la cabeza del último. Veamos ahora un segundo ejemplo, ¿sí? Vamos a trabajar por aquí con el vector A, con el vector B y con el vector C. Vamos a encontrar el vector resultante, el vector que resulta de sumar el vector A con el vector B con el vector C. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Empleando el método del polígono. Ajá. ¿En qué consiste? Consiste en colocar nuestros vectores uno a continuación del otro, pero siempre unidos mediante cabeza y cola. Uno a continuación del otro. Uy, el vector A está ahí arribita. ¿Qué podemos hacer con él? Ajá, mira, vamos a cambiar su ubicación, vamos a trasladarlo, pero conservando su módulo, su dirección y su sentido. Conservando su módulo, su dirección y su sentido, vamos a trasladar ese vector A y vamos a ir formando nuestro polígono. ¿Cómo vamos a trasladar el vector A? Ojo, manteniendo su módulo, dirección y su sentido, vamos a trasladarlo utilizando nuestras escuadras. Ahora sí, ten mucha paciencia, por favor, porque esto es un poquito tedioso. Vamos a trasladar nuestro vector A conservando su módulo, dirección y su sentido. La escuadra de la izquierda la voy a dejar fija y la de la derecha la voy a ir trasladando, ¿sí? Ahí más o menos, de tal manera que la cabeza del vector A me quede juntita, me quede unida a la cola del vector B. Ajá, aquí vamos a colocar nuestra línea. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trazando una paralela al vector A. Hemos desplazado el vector A, pero manteniendo su módulo, dirección y sentido. Ahí tenemos a nuestro vector A, pero ahora en esta ubicación, y no me voy a olvidar de la cabeza de la flecha que representa al vector A. Perfecto.
Ahí entonces hemos trasladado el vector A manteniendo su módulo dirección y sentido. Borramos este vector de aquí y ahora sí, ya casi estamos listos para aplicar el método y encontrar el vector resultante. Ya tenemos ahí nuestros tres vectores, uno a continuación del otro y unidos siempre mediante cabeza y cola. Cabeza y cola. El vector resultante será el vector que cierre el polígono y parte de la cola del primero y termina en la cabeza del último. Entonces dibujemos aquí nuestro vector resultante. Parte de la cola del primero y termina en la cabeza del último. Ajá. Nuestro vector resultante va a cerrar el polígono. Ajá. Viene por aquí y listo. Ahí tenemos a nuestro vector resultante. Muy bien, ahí está, listo. Último ejemplo. Vamos a trabajar ahora con 4 vectores. Tenemos al vector A, vector B, vector C y vector D. Y mira, ya se encuentran uno a continuación del otro y unidos siempre mediante cabeza y cola. Cabeza y cola, cabeza y cola. Muy bien, hasta ahí nomás. Creo que se entendió la idea. Y un poco para refrescarnos la memoria de cómo era esta clase de operaciones. Muy bien. Entonces, saberes previos. ¿Cómo funciona el método de cabeza y cola o el método del polígono para sumar dos o más fuerzas o dos o más vectores? Recuerda que era básicamente un método gráfico, en el cual tú tenías los vectores con su dirección y su sentido y su módulo, y estos vectores tenías que organizarlos de forma que la cabeza de uno tocara la cola del otro, y así sucesivamente. Y el espacio, o mejor dicho, el vector que una el principio del primero con la punta de flecha del último, será el vector resultante, con su dirección y su sentido, y su módulo. ¿Por qué es posible trasladar fuerzas en el plano gráfico y aún sumar sus efectos? Bueno, en realidad, como hizo con el vector A en el segundo ejercicio, el profesor, los vectores se pueden trasladar, son prácticos, podemos trasladarlos. Siempre y cuando no cambie su módulo, dirección o sentido, podemos trasladarlos y colocarlos donde nosotros querramos y a nuestra conveniencia. ¿Y en qué caso la suma de fuerzas es cero? Bueno, en el caso en que ese ordenamiento, cabeza y cola, forme un polígono cerrado. Muy bien. Conflicto cognitivo. Si en un caso la suma de fuerzas que afecta a un cuerpo es cero, ¿eso quiere decir que las fuerzas no existen? Obviamente que no, simplemente que se anulan entre sí. ¿Qué diferencia hay entre una fuerza que actúa sobre un mismo cuerpo y que suma cero frente a otras que no sumen cero? Es decir, un cuerpo afectado por varias fuerzas, que todas ellas suman cero, y otro cuerpo afectado por otras fuerzas, pero que cuando tú sumas esas fuerzas no dan cero. ¿Qué diferencia encontraría entre esos dos objetos? Básicamente, que uno de ellos, en el cual las fuerzas no suman cero, estaría moviéndose. Lo más probable, ¿no? Con una aceleración. Mientras en las que suman cero, solamente estarían en reposo o podría ser que estén también en MRU. El propósito de la sesión es conocer las condiciones para que un cuerpo esté en condición de equilibrio, conocer las características de esta y cómo plantearla para resolver problemas. Muy bien, ¿qué nos dice la primera condición de equilibrio? La primera condición de equilibrio nos dice que un cuerpo está en equilibrio, es decir, en MRU o estático, o sea, en reposo o en MRU, cuando la sumatoria de fuerzas que lo afectan es cero. Muy bien, entonces, en el caso del MRU, sí, efectivamente, un cuerpo puede estar moviéndose en MRU únicamente, o sea, sin aceleración, es decir, velocidad constante, y también la sumatoria de sus fuerzas puede ser cero. Pero más vamos a trabajar la parte donde el objeto está estático. Si el objeto está estático, está en equilibrio. Si está en MRU, está en equilibrio. La mayor parte del problema va a ser estático. Muy bien, entonces tú ves un cuerpo estático, está en equilibrio. ¿Y qué quiere decir que está en equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas que lo afectan es nula. ¿Y cómo encontramos las fuerzas que lo afectan? Ya lo sabes hacer, se llama diagrama de cuerpo libre. Muy bien, ahora hay dos casos para poder, digamos, aplicar la condición de equilibrio. Un caso fácil y un caso difícil. Veamos el caso fácil. En el caso fácil, ¿qué sucede? Ya decimos ya, si el objeto está quieto, está en reposo, entonces
la sumatoria, este simbolito por el que no sepa, se llama sigma, es una letra griega. Y sigma en matemáticas y en física quiere decir sumatoria o suma de algo. Y esto sería fuerzas, ¿no? Los vectores, fuerzas. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. En el caso fácil podemos separar esto en dos partes. Sumatoria de fuerzas que van hacia la derecha igual a sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. Muy bien. En el primer bimestre yo te enseñé que las fuerzas que van a la derecha son positivas y las fuerzas que van a la izquierda son negativas. Entonces, si yo sumara, no sé, todas las fuerzas que van a la derecha suman 20 newtons y todas las fuerzas que van a la izquierda serían 20 newtons, entonces, como van a la derecha más 20 y los que van a la izquierda menos 20, más 20 menos 20 es igual a 0. Entonces, para que sea más práctico, lo único que vamos a decir es que la sumatoria de fuerzas que van a la derecha debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van a la izquierda. Así se igualan y se anulan. Lo mismo para la sumatoria de fuerzas que van para arriba y para abajo. Si hay condición de equilibrio, o sea, si está estático, con MRU, el objeto, entonces debe cumplir estos dos. Y este es el caso más fácil, porque básicamente las fuerzas deben ser iguales, las que van a la derecha con las que van a la izquierda, me refiero a sus módulos, ¿no? Y las que van para arriba y las que van para abajo también para que se anulen. Muy bien. Ejemplo de esto puede ser este problema que vemos acá. Me dice, se muestra el diagrama de cuerpo libre de un juguete. Determina el valor de F, ¿no? De esto. De este de acá. Muy bien. Entonces, acá faltó poner que este juguete está en equilibrio, no está en reposo. Entonces podemos hacer lo siguiente. Primero las fuerzas verticales. Sumatoria de fuerzas que van hacia arriba va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que va hacia abajo, ¿no? ¿Por qué podemos hacer esto? Porque está en equilibrio, porque está en reposo. ¿Qué fuerzas van para arriba? La fuerza 1 y la fuerza 2. Fuerza 1 más fuerza 2 igual a mg. ¿Qué vendría a ser mg? Acuérdate que mg sería el peso, ¿no? Porque el peso era masa por gravedad, masa por aceleración de la gravedad. Es igual a mg. Ahí está la primera igualdad. Esta igualdad se cumple en este problema, pero no me han pedido ni F1 ni F2, me han pedido F. Así que voy a ir a la otra parte. Esta es la primera, ahora viene la segunda. Sumatoria de fuerzas que van a la derecha tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. Entonces, ¿qué fuerzas van a la derecha? Estas dos, 90 y 2F. 90 más 2F es igual a, ¿qué fuerzas van para la izquierda? Estos dos, F más 6F. Entonces 90 sería igual a F más 6F, 7F. Y este 2F que está sumando pasa a restar, sería 5F. Este 5 está multiplicando, pasa a dividir al 90. 90 entre 5 me da 18 newtons. Entonces la fuerza F vale 18 newtons. Tal y como hemos visto, la primera condición de equilibrio nos ayuda a resolver problemas encontrando valores de algunas fuerzas. Pero ese es el caso fácil. Simplemente fuerzas verticales u horizontales que se anulen. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Pero ¿qué sucede si es que las fuerzas son diagonales? O sea, no son todas verticales o todas horizontales. Si las fuerzas son diagonales, el principio se sigue aplicando. La sumatoria de fuerzas debe ser nula. Es decir, el principio o la condición de equilibrio sigue. Tiene que ser nula las fuerzas. Pero ahora usaremos nuestro conocimiento de vectores y triángulos notables. En primer lugar, recordar el video y recordar lo que dijimos al principio de la clase y al principio del bimestre, en el primer bimestre, al principio del año. Cuando hacemos el método de polígono y organizamos de forma colita-cabeza todos los vectores, si me forman un polígono cerrado, la sumatoria de estos será 0. Y también hay que recordar un poco de matemáticas, los triángulos notables. Entonces, vamos a ver un ejemplo claro de lo que sucede cuando las fuerzas no son polineales, es decir, no todas son verticales o no todas son horizontales, sino algunas pueden ser diagonales. En el sistema mostrado en la figura, calcular el valor de la fuerza F, ¿no? Esta fuerza de acá, que va para la izquierda, para que el cuerpo permanezca en equilibrio. Y el peso es 400 newtons. Primero hacemos rápidamente el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Lo primero es ver el peso, ahí está para abajo. Luego, el no anormal, vemos que no es normal porque no hay contacto con superficie. Luego las demás fuerzas que podemos ver, ¿no?
Bueno, el primer paso, acuérdate, era aislar el objeto, ¿no? Acá lo aislé. Y luego ya el peso y las demás fuerzas. La tensión que va para arriba, ahí está, porque hay una cuerda. Y la fuerza F que no sabemos su procedencia ni no nos importa mucho tampoco, que va para la izquierda. Y ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Una vez que hayas hecho el diagrama de cuerpo libre, ya, o sea, para resolver esta clase de problemas con problemas diagonales, una vez que realizaste el diagrama de cuerpo libre, sin cambiar la dirección ni sentido de las fuerzas que vemos acá, armar un triángulo rectángulo cerrado y colocar sus triángulos correspondientes junto a sus medidas. Entonces, por ejemplo, agarramos este, que es la tensión, y lo podemos poner por aquí. Vamos a poner de color rojo para que se note. Esta fuerza de aquí la dejamos de negro y le colocamos colita cabeza, ¿no? Puede ser por acá o también por acá. Ya tuve cuál sería mejor para ti. Yo pondría por acá. Y el peso lo pondremos aquí. El peso lo vamos a cambiar de color para que se note verde. Listo. Y ahí está. ¿Y cómo sabemos que forma exactamente un polígono cerrado? Porque podría ser que acá haya una abertura y no sea un polígono cerrado. Por el simple hecho de que me están diciendo que eh, para que el cuerpo permanezca en equilibrio. O sea, tiene que estar en equilibrio. Luego colocamos los datos. Acá me dice que el peso es 400 newtons. Entonces, ¿el peso quién es? El que va para abajo, el verde. 400 newtons. Pero además hay un dato importante. El ángulo que forma la tensión con una vertical es 45. Y acá tenemos la tensión. Y acá tenemos la tensión con una vertical. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser 45. Y obviamente, como este es horizontal y este es vertical, esto es 90 y este ángulo es 45. Entonces, si este cateto vale 400, pues obviamente el otro cateto, por triángulos notables, también vale 400. Y este cateto era justamente la fuerza F que queríamos hallar. Entonces la respuesta es 400. Muy bien, entonces esa es la forma de resolver esta clase de problemas. Muy bien, página 812. Página 812. Acá podemos ver este problema de aquí. Entonces me dice que determinar el valor de la tensión de esta esfera, bueno, de la cuerda que sostiene la esfera, determinar la tensión de la cuerda de reacción. Determinar el valor de la tensión de la cuerda y la reacción vertical de la pared para que el cuerpo permanezca en equilibrio con un peso y, bueno, el cuerpo tiene un peso de 120 newtons. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Aquí está el peso. Ahí está. Tenemos el peso. Ya nos dijeron que es 120 newtons. Una observación. Me están diciendo que ahí en la tensión, sabemos perfectamente lo que es tensión, y la reacción de la pared. A la fuerza normal también se le dice fuerza de reacción, por si acaso. Bueno, luego tenemos la reacción de la pared, ahí está. Y luego tenemos la tensión, por acá. Ahí están las tres fuerzas. Entonces, ahora sí, solamente sabemos el peso. Y también sabemos que la tensión tiene un ángulo de 37 grados con una línea vertical. Entonces empezamos. Armamos, como está en equilibrio, tiene que formar estas tres un polígono cerrado. Polígono cerrado de tres lados es el triángulo. Vamos a ver. Ahí está el peso. Luego, a la derecha va la normal, colita cabeza. Ahí. Y, colita cabeza, ¿no? Y, finalmente, la tensión, colita cabeza. Ahí está. Entonces, acá tenemos 120 newtons. Acá tenemos la fuerza normal y acá la tensión. Entonces, lo único que me falta es que, como podemos ver, el ángulo que forma la tensión con una línea vertical es 37. Aquí está la tensión, aquí está la vertical, 37. Y este sería 53. Entonces, esto sería 4K. Y si 4K es igual a 120, entonces K tiene que ser 30. Por lo tanto, la normal se opone a 37. Este lado se opone a 37, por lo tanto es 3K. Y como K vale 30, esta normal valdría 90 newtons. Y
la hipotenusa en este triángulo de 37,53 vale 5K. Y como K vale 30, esto valdría 150 newtons. Con lo cual ya tenemos el triángulo completo. Entonces la respuesta sería 150 newtons la tensión y 90 newtons la reacción o la normal. Muy bien. En este problema 4, por si acaso, si no me equivoco, las respuestas solamente es de la A. La B no tiene claves. La B tenemos que hallarla así nomás. Hallar las fuerzas F y Q que permiten equilibrar cada cuerpo en los siguientes casos. Muy bien, primero en el A. En el A está fácil, porque fuerzas verticales, acuérdate, en este caso, en el caso A, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas que va hacia abajo. Entonces, este caso está fácil. ¿Quién va hacia arriba? 80. ¿Quién va hacia abajo? Q. Entonces, Q es 80 newtons. Y sumatoria de fuerzas que va a la derecha tiene que ser igual a sumatoria de fuerzas que va hacia la izquierda. Izquierda. Ahí. Así, ¿no? Ahí. A la derecha va F y a la izquierda va 160 newtons. Por lo tanto, F es 160 y Q es 80. Claro, en el A. Pero ahora en el B, ¿cómo sería? Tenemos tres fuerzas. 50 newtons, que va para acá, ¿no? Fuerza F, que va para la derecha, y fuerza Q, que va para abajo. Entonces, lo que acá tendríamos que hacer es graficarlo. Digamos que esta es la fuerza diagonal, 50 newtons. Muy bien. Y acá me dice que tiene que ser las fuerzas o las medidas exactas para equilibrar el cuerpo. Es decir, que esté en condición de equilibrio. Y la suma de las fuerzas en condición de equilibrio sabemos que es 0. Bueno, ahí está esta fuerza de 50 newtons. La fuerza Q va para abajo. Vamos a dejarla de rojo. Este es Q. Y la fuerza F va a la derecha. Ya, ahí está. Entonces esto es F. Esto es Q. Y esto es las de 50 newtons. Ahora, vemos que esta fuerza de 50 newtons, con un lado horizontal, forma un ángulo de 53 grados. Entonces, acá podemos poner 53. Como esto es horizontal y vertical, esto forma 90 y acá va 37. Esto es un triángulo de 37,53, por lo tanto la hipotenusa vale 5K, con lo cual K vale 10. Y Q sería igual básicamente a 4K, por lo que E sería igual a 40 y F sería igual a 3K, con lo cual sería igual a 30. Entonces en este caso, Q valdría 40 newtons y F valdría 30 newtons. Con lo cual tendríamos resueltas la A y la B. Muy bien. Y eso sería prácticamente todo. Aquí está la actividad. Realiza un mapa conceptual de todo lo visto en la clase de la primera condición de equilibrio. Esto lo tienen que entregar la próxima semana, la semana número 5, junto a la actividad que hagamos dicha semana. Bien chicos, espero que se haya entendido. Y ya saben, cualquier duda pueden preguntarlo en la siguiente clase. Cuídense chicos, hasta luego.